Bien, un gusto saludarlos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy queremos realizar un análisis de las elecciones últimas en el Ecuador, la segunda vuelta del próximo 6 de junio en el Perú, y para eso hemos invitado a dos expertos en el tema, el periodista ecuatoriano Decio Machado y el periodista boliviano radicado en México, Rafael Archondo, a quienes todos conocemos en el país. Antes quiero pasarle la palabra a Raúl, que está del otro lado del Zoom. Un fuerte abrazo, querido Raúl. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la geografía de cada quien. Bueno, el domingo 11 hubo 3 elecciones en América del Sur, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. La del Ecuador es la que por ahora es la más trascendente porque es la segunda vuelta y consagró el triunfo del banquero de Guayaquil, Guillermo Lasso. A mí me gustaría entrar con Rafael y con Decio al análisis de cómo fue posible que después de 10 años de correísmo, de un interregno, no sé si llamarlo así, de un gobierno casi fallido, el de Lenín Moreno, cuando la izquierda sumaba, teóricamente, sumando Pachacutic más la candidatura de Andrés Arauz, más de la mitad de los votos, termina ganando la derecha pura de Lasso. El primer punto sería eso, entren quien quiera entrar, ¿por qué fue posible que ganara Lasso? Para después pensar un poquito qué se puede esperar de este gobierno. Dado que Decio está en Guayaquil, pues él va a poder continuar mejor lo que yo más o menos intentaré hacer desde Puebla, con la consiguiente distancia y el perjuicio de no estar cerca, ¿no? Bueno, yo creo que en general el fenómeno de las segundas vueltas es interesante en América Latina. De hecho, la segunda vuelta siempre es una nueva historia, ¿no? Y creo que eso también ha pasado un poquito en el Ecuador. Es decir, en la primera vuelta todos se definen de manera muy clara, todo el mundo busca marcar diferencias, distancias, es decir, hay una serie de precisiones y posicionamientos muy claros, porque se busca justamente sobresalir sobre un conjunto que en el caso de Ecuador me parece que eran 16 y en el caso de Perú eran 18 candidatos, ¿no? Entonces, es obvio que en una primera vuelta con tantos competidores es indispensable diferenciarse. Sin embargo, ya en una segunda vuelta, y ahí entra a lo que decía Raúl, en una segunda vuelta de lo que se trata es de atraer los votos del adversario, ¿no? Adversario al que además unas semanas antes pues uno golpeaba con mucha entereza, con mucho rigor y que luego tiene que extenderle la mano. Y creo que esa ha sido un poco también la dinámica en el Ecuador, ahí Decio nos va a corregir seguramente, nos va a precisar más, pero todos hablan de un segundo Guillermo Lasso, de un Lasso diferente en la segunda vuelta, ¿no? De un Lasso que pocos reconocían, un Lasso que usaba, dicen, no lo he visto, zapatillas rojas, que se mostraba un poco más amable, un poco más ameno, menos aburrido, porque claro, competía con un Andrés Arauz muy joven, y además tenía la misión difícil de atraer el voto indígena, que finalmente en muchos porcentajes fue un voto nulo, pero aún votando nulo, los indígenas, me parece, en Ecuador, marcaron claramente su rechazo al correísmo, ¿no? Votar nulo era no votar por Andrés Arauz y por lo tanto, indirectamente, pues beneficiar a Lasso sin decirlo, sin comprometerse con él. Entonces creo que los indígenas tomaron una posición muy inteligente y sin embargo vemos que en todas las provincias donde hay una mayoría indígena en Ecuador, pues ganó Lasso con 60, 50 y más por ciento, lo cual nos muestra que efectivamente Lasso intenta por lo menos no ser lo que decía Raúl, ¿no? La derecha pura y dura, sino será, creo, un intento desde sus intereses indiscutiblemente de reconciliación del país, ¿no? De reconciliación en contra del correísmo, en contra de su fortalecimiento a futuro y a lo mejor en un intento de trascender la polarización que está presente en todos nuestros países, ¿no? No quiero decir que Lasso sea otro, pero siento que las segundas vueltas siempre motivan a cambiar. Y creo que también eso va a suceder en el Perú, me imagino, ¿no? Pero bueno, esas son algunas pinceladas, me parece que es mejor escuchar a quien está ahí en el terreno, ¿no?
Bien, vaya si cambiarán las segundas vueltas, que ahora Keiko Fujimori es demócrata, ¿no? Puramente demócrata. Entonces, el malabarismo político da para mucho. Decio, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo creo que Rafa apunta bien, ¿no? Rafael apunta bien en lo que estaba planteando inicialmente. Yo creo que hay varios elementos, ¿no? Uno es que gran parte del conflicto, del clivaje sociológico que se ha dado aquí, electoral, ha estado muy marcado por las resistencias. Quiero recordar que Guillermo Lasso se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales en el 2013, volvió a presentarse en el 2017 sin éxito y ahora ha sido a la tercera bala vencida, decían los mayores, ¿no? Quiero decirte, ahora ha sido cuando ha conseguido, digamos, su objetivo. Me parece que el país ha ido cambiando durante este periodo de tiempo. Hay una cosa que tiene que ver con el acumulado de resistencias, digamos, al correísmo, es decir, que efectivamente la gestión de Correa dejó muchos dolores y muchas heridas en el mundo indígena, en las comunidades rurales, en los territorios sometidos a la presión extractivista. En el ámbito de los movimientos sociales, con los propios movimientos de mujeres, etcétera, eso tiene un acumulado de dolor y de rencor también, ¿no? Vamos a ver, claro, quiero decirte que ha hecho que de alguna forma en la segunda vuelta se determinase por un voto que al final, es decir, benefició al candidato conservador, pero al mismo tiempo también el país se ha rejuvenecido, es un país con un electorado eminentemente joven y me parece que hay lógicas del discurso que estuvieron en la campaña, por ejemplo, este eslogan de o banca o país que planteó el correísmo en la segunda vuelta, donde la gente joven, es decir, no lo entendía porque la gente joven no había vivido el feriado bancario, que es nuestro corralito particular aquí, es decir, digamos, y no había vivido otras experiencias que han tenido que ver con los gobiernos bancocráticos en el Ecuador. Y entonces el problema es que, de alguna forma, me parece que se estaban dando mensajes sin capacidad de engagement, ¿no? Sin capacidad de enlace o de... digamos, de interacción, digamos, con el electorado o gran parte del electorado. En segundo lugar, me parece que es importante también definir que, históricamente, el correísmo viene atravesando desde el fin del boom de los commodities un proceso decadente electoralmente. Quiero decir con esto de que Correa ganó en primera vuelta en las últimas elecciones que se presentó en el 2013 con 4.9 millones de votos, es decir, sobre un censo electoral de 11 millones y medio. Lenin consiguió, el actual presidente, que era el heredero del correísmo, consiguió 1.200.000 votos menos en un electorado 1.200.000 votos mayor en el 2017, y ahora Araoz ha conseguido 700.000 votos menos que Lenin, es decir, 3 millones de votos sobre un electorado de 13.100.000, o sea, electores. Quiero decir con esto de que si uno mira realmente qué ha sacado de voto real el correísmo con respecto a todo el censo electoral, quiero volver a repetir estas cifras, 3 millones sobre 13 millones, realmente han sacado un porcentaje de voto pequeño, en primera vuelta hablo, es decir, con respecto a lo que ha sido tradicionalmente la fuerza, el músculo electoral correísta, ¿no? Que es una herramienta, digamos, electoral, o ha sido una herramienta muy exitosa electoralmente durante muchos años, en múltiples elecciones, procesos plebiscitarios, consultas populares, referéndums y cosas de ese tipo. Me parece que lo que estamos viendo, y con esto quiero terminar esta primera fase de la intervención o esta primera análisis, es, digamos, a un deterioro, un desgaste, un agotamiento de lo que es la sensibilidad correísta como tal. Quizás, digamos, el reto para los correístas está en inventarse o reinventarse, y ese reinventarse evidentemente lo deben hacer otros cuadros que no sean, digamos, los de la vieja etapa liderados por Correa, sino posiblemente gentes más jóvenes, como podría ser el caso de Araoz, y a lo mejor la lógica deja de ser pasar del correísmo de alguna forma al progresismo. Quiero decir con esto de que dejar de individualizar la tendencia política, es decir, sobre un líder en una lógica de relación líder-masa, como fue la que nos tuvo acostumbrados Correa, digamos, a una relación de carácter más partidista, ideológico, más orgánica de alguna manera. Quiero decir con esto de que hoy Correa
y ahora sí termino del todo, tiene la capacidad de traspasar los votos, como ha sido el caso de Arauz, a un personaje joven y desconocido, pasarle 30% del electorado de voto válido. Pero al mismo tiempo genera una carga enorme porque tiene un techo electoral muy bajo, es decir, que pasa esos 30% de votos, pero no sube más del 35 o 36%. Quiero decir con esto de que acumula grandes resistencias y esto, de alguna forma, ha sido lo que ha marcado esta campaña electoral y la segunda vuelta. La derecha supo entender esto, esa es el transvestismo de Lasso que planteaba Rafael anteriormente, es decir, esta reconversión de Lasso en un tipo moderno, con zapatillas rojas, llamando al diálogo, haciéndose, digamos, sensible a las causas, a las diferentes causas, incluso de las mujeres, un tipo del Opus Dei, ¿no? Hablaba de aceptar el derecho a violación, o sea, el derecho a aborto por violación, que es una cosa que ni siquiera el correísmo pudo hacer durante 10 años de gestión, y, digamos, esta es un poco esta reconversión que electoralmente supo gestionar Lasso y que le ha permitido ganar en esta primera vuelta. Muy bien, muchas gracias, Decio. Yo quería hacerles 3 anotaciones a ver qué piensan. La primera es que sin duda el resultado actual se debe a, como decía Decio, a una década de correísmo, y no solo una década de correísmo en el sentido de que las políticas extractivas continuaron y se profundizaron con la ampliación a la minería, sino con una innecesaria vocación de molestar, de herir de Correa en sus declaraciones, con ironías, con casi insultos, ¿verdad? A lo largo de todo el tiempo, particularmente con el movimiento indígena y las mujeres. Eso es un hecho que generó resistencias muy fuertes. Un segundo hecho es cómo Correa no pudo dejar de intervenir en la campaña electoral a través del Twitter, yo creo que perjudicando a Arauz, porque por ahí Arauz decía A y en el Twitter decía Z. Y la tercera es que yo creo que desde el levantamiento de octubre de 2019, el levantamiento indígena y popular, hay un antes y un después, que ahí hay un tercer sector, digamos, o una cuña en medio de la polarización que por poco no pudo pasar a la segunda vuelta la candidatura de Yacu Pérez de Pachacuti. Entonces, en ese escenario se produce la victoria de Lasso. ¿Qué tan importante fue la revuelta? ¿Qué tan importantes son las heridas y el rechazo al correísmo, que por lo visto sí son fuertes en Ecuador? Rafael. Sí, bueno, siguiendo un poco la línea que tú planteabas, Raúl, efectivamente, yo creo que el talante, el modo de ser, ¿no? La psicología de Rafael Correa es efectivamente muy particular, muy peculiar, quizás muy diferente a otros líderes del llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? Lo que tiene Correa es una forma exasperante, intolerante, continuamente irritante de ser. Es una persona muy rencorosa, es una persona que no perdona ni un solo agravio, que está cobrándose permanentemente las deudas de los demás. Creo que esa forma de ser, que a lo mejor, como decía Decio, pues le ha dado ese 30% o un poquito más, ¿no? De seguidores, digamos, muy, muy comprometidos con él, pero que también ha generado un 70% de rechazo, ¿no? Me parece que Ecuador ha reaccionado en ese sentido, en contra de una forma, de un estilo de hacer política continuamente beligerante, que forma parte de algo que no sé si se podrá definir como una especie de neoestalinismo latinoamericano, ¿no? Es decir, no sé si hay otros componentes en otros países donde existe este tipo de manejo desde la izquierda con un sectarismo pero recalcitrante, es decir, solamente tienes enemigos o tienes súbditos, no existe nada intermedio, no existe un espíritu, digamos, mínimamente democrático, no existe un espacio a conquistar, solamente hay enemigos y súbditos. Creo que eso sí ha marcado mucho la elección y pues eso también ha causado su derrota en cierta forma, ¿no? Entonces, y que Correa no se haya podido contener durante las elecciones, pues eso forma parte de su naturaleza, ¿no? Él está continuamente en esa trinchera y desde Lovaina pues ha ido afectando irremediablemente a Arauz. Y yo cerraría con el hecho de que Arauz no ha sido capaz de desprenderse de ese fardo. Creo que ese ha sido su peor desempeño en estas elecciones, ¿no? Que no ha sido capaz de decir, yo voy a ser distinto de Correa, yo voy a revisar las políticas, yo reconozco algún error
de la administración de Correa, y eso se debe en gran medida a que Correa consiguió castigar a Lenín Moreno, ¿no? Es decir, consiguió escarmentar a Lenín Moreno. Gracias a Lenín Moreno, la gente de Proyecto País, o lo que ahora se llama UNES, pues no se atreve a responderle a Rafael Correa, porque sabe que le puede ir como a Lenín Moreno, ¿no? Y entonces creo que eso también ha sido como un efecto, digamos, pedagógico de lo que es la antidemocracia en el marco, en los marcos mentales del correísmo, ¿no? Quien se opone a mí va a ser aniquilado. Y entonces Arauz no quiso arriesgar ese hecho, no quiso que lo aniquilara Correa como lo hizo con Lenin, y de alguna manera pues no supo desprenderse o separarse de la herencia que Correa le había dejado, y que, como decía Decio, le da casi por endoso un 30%, pero pues viene con trampa, ¿no? Luego abres el paquete, te parece muy bonito, pero luego lo sigues usando y te das cuenta que también tiene 70% de rechazo, ¿no? Que esa es, digamos así, la falla estructural o concreta que tiene el legado del correísmo en Ecuador. Bueno, recogemos, Rafael, el guante ese del neoestalinismo latinoamericano, y te diría que en absoluto Correa es la excepción, ¿no? Tenemos ahí a Daniel Ortega, ¿verdad? En Nicaragua. Tenemos el régimen de Nicolás Maduro. Y tenemos ahí, se está riendo el Mirko, personajes como Álvaro García y Evo Morales, ¿verdad? Que en este momento están arrinconando a David Choquehuanca, al vice y al propio gobierno de Arce, ¿verdad? ¿Y quién mejor que Decio para reflexionar de este neoestalinismo, o no, como tú quieras, Decio? Sí, ¿no? Yo creo que es buena definición la que ha hecho Rafael, es decir, esta retroacción histórica sí, al componente de estos liderazgos. Mira, yo creo que este intento de segundo ciclo progresista, vamos a llamarlo así, porque se ha cercenado, ¿no? Es decir, en el camino, pero este nuevo ciclo está mostrando también el agotamiento del primero, ¿no? Y en este sentido, me parece que el tipo de liderazgo que se ha dado en los países, o que se ha intentado dar en los países, es decir, que venían del primer ciclo progresista de este siglo XXI, digamos, son marcadamente diferentes. Es decir, ni Lucho Arce es Evo Morales, es decir, no quiero con esto alabar la figura de Arce, lo que digo simplemente es que hablamos de modelos de mando absolutamente diferentes, y en el caso del correísmo, es decir, evidentemente Arauz no era Correa. Y digo esto porque me parece que el problema de Arauz, y ahí sí quiero sintonizar con una parte de lo que decía Rafael, es decir, el problema de Arauz es que él sale a torear, voy a utilizar términos españoles en esto, es decir, cuando el toro está más bravo, ¿no? Es decir, antes de que lo piquen. Quiero decir con esto de que el problema de Arauz es que no puede enfrentarse con Correa en una campaña electoral, siendo Correa el transferidor de votos a Arauz. Es decir, o sea, eso sería como un suicidio electoral. Y yo creo que en esa dicotomía se ha visto, digamos, atrapado Andrés Arauz. Es decir, es un tipo joven, un tecnócrata, 36 años. Claro, no viene de experiencias de lucha, no viene de procesos sociales, no viene de movimientos, no de asambleas, no viene de huelgas, no viene de paros, ¿no? Es decir, viene formado en la escuela del correísmo, pero en la escuela tecnocrática. Entiende el modelo de liderazgo diferente al de Correa, es decir, no es un líder carismático, no se vincula organizativamente con el partido de esa manera, pero, digamos, hereda la corona por parte del rey, es decir, en este caso de Correa, y además se ve en la dicotomía de que no puede discutirle a Correa, digamos, estas posiciones diferentes a las del propio Arauz en la campaña electoral, y por eso hubo muchas veces un planteamiento de Arauz y otro diferente de Rafael Correa. El más loco de todos, yo creo que se dio en los últimos días de la campaña. Por ejemplo, hay dos momentos de la campaña que yo creo que se marcan claramente esto. El primero es una donde Correa, en uno de esos exabrutos que le caracterizan, es decir, define, digamos, al movimiento de mujeres como mujeres locas, es decir, digamos, benévolas con el sexo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Es decir, hace una descalificación de estas características y Arauz se saca unas fotos, digamos, en redes sociales al lado de las compañeras más jóvenes de su partido, evidentemente miembros del movimiento feminista en posiciones proabortistas, etcétera, es decir, digamos, lo hace como un gesto, pero evidentemente no entra en el conflicto. Y la segunda
verdad. Es al final de la campaña, que esa yo creo que fue mortal, además, porque fácil le quitó al candidato correísta un par de puntos, es que Correa, como en sus momentos más psicópatas, es decir, aparece en un video llamando a definir cuáles van a ser las purgas de Moscú. Voy a utilizar los términos del estalinismo en este caso, ¿no? Es decir, entonces define que va a pasar por la piedra automáticamente a la banca, a los medios de comunicación, da nombres de medios de comunicación, Teleamazonas, Ecoavisa, el periódico El Comercio, el otro, tal, no sé qué, no sé cuánto, todo esto, con unos ojos absolutamente saltados y, en fin, quiero decirte que realmente difícil comprender una actitud de ese tipo si no es a través de alguna experiencia psicopática, ¿no? Entonces, quiero decir con esto de que, es decir, hace una intervención de estas características, claro, y con un candidato que buscaba ser conciliador, que buscaba rehablar con los movimientos sociales, que hablaba de un bloque, digamos, de izquierdas, es decir, de la conformación de un bloque programático, de repente aparece Correa con un video de este tipo y nos muestra al Correa más salvaje, más duro, más con el látigo, más tirano, más represor, es decir, en medio de una campaña electoral, claro, y destruye lo que era la estrategia local de Aráoz. Quiero decir con esto de que efectivamente, es decir, esas dos candidatos, o sea, esos dos líderes no se han entendido, el líder del fin, es decir, y el líder histórico de la tendencia no se han entendido, eso lo ha pagado la campaña electoral, es decir, más allá de la posición del movimiento indígena. Y sobre la posición del movimiento indígena, ¿sí? No, solo agregar este otro factor a tu análisis, a esta última parte de tu análisis, el tema económico que haces mención cuando hablas que el boom de los commodities fue la base del correísmo en términos de esa fuerza electoral de los procesos de modernización, que probablemente Arauz también haya pagado cierta factura a partir de la crisis de los commodities y luego analizar el papel de los indígenas en el Estado. Quería que agregues este elemento, por favor. Sí, bueno, yo creo que hay un elemento fundamental ahí, Mirko, que es el que hace referencia. Es que yo creo que todos estos procesos del primer ciclo latinoamericano son el fruto, digamos, por un lado de un proceso de democratización, porque ascienden sectores al poder institucional, es decir, que antes no habían estado históricamente, ¿no?, en América Latina, pero sobre todo lo que me parece que son hijos del fruto del boom de los commodities, es decir, no hubiese sido posible, digamos, las nuevas lógicas de gobernabilidad de los socialismos del siglo XXI o de la era progresista, del ciclo progresista, si no es a través del excedente de los commodities, es decir, ninguno industrializó, ninguno generó valor agregado en sus países, ninguno hizo ninguna transformación de ese tipo, si me apuras son menos transformadores que los populismos de mitad del siglo pasado en este sentido, pero digamos, claro, acabado el ciclo de los commodities, del boom de los commodities, terminado el excedente, empiezan a caer en decadencia todos estos gobiernos, Kirchner, es decir, después Ecuador, etcétera, quiero decir, toda la concadenación de lo que hemos visto, incluido Brasil, aunque sea un capítulo particular por el impeachment y demás. Quiero decir con esto de que de alguna forma son hijos de un momento determinado que tiene que ver con un ciclo económico de carácter global o sistémico del capitalismo mundial, es decir, no fruto, digamos, estrictamente de, digamos, la acción o interacción de los movimientos sociales o de las ciudadanías en América Latina. Eso es un episodio. Y luego lo que tiene que ver con el tema de los indígenas, yo creo que ahora el problema aquí es que estamos en una situación, y simplemente voy a dejar la reflexión, digamos, una situación compleja en el Ecuador, y es que el movimiento indígena ecuatoriano, movimiento importante, el movimiento social más importante, es que existe otro en el Ecuador realmente, digamos, ahora mismo está en una coyuntura compleja, es decir, porque evidentemente, más allá de todo lo que hemos hablado, podríamos asistir al riesgo de captación política de este movimiento a través de mecanismos o de poderes fácticos conservadores. Y digo esto porque a mí me parece importante analizar esta situación. Tal y como ha quedado el movimiento indígena después de las elecciones, a pesar de que haya muchos digamos, apólogos de del voto nulo, es decir, de la coyuntura de que ahora va a haber una autonomía real, de una izquierda diferente, etcétera, la realidad de esto es de que ha habido fuerte incidencia en el voto que se ha dado a Lasso en muchas comunidades de dirigentes, digamos, políticamente conservadores dentro del movimiento indígena.
Esto hay que decirlo claramente, y creo que ahora mismo existe una disputa que se va a dar en el Congreso de la CONAIE primeros de mayo, donde no va a estar el clivaje situado de esta forma, sino que va a haber otras lógicas de debate diferentes, pero donde, transversalizado a esto, existe, digamos, una coyuntura en la que lo que se está disputando es: hacemos del movimiento indígena un movimiento revolucionario, digamos, de combate y de lucha, que es un poco el planteamiento que hacen algunos dirigentes como Leónidas Issa, es decir, que se disputa en ese Congreso de la CONAIE, o hacemos de la CONAIE una organización, digamos, con una clara sensibilidad y articulación de carácter cultural. En lo cultural está dentro lo ambiental, es decir, pero, digamos, con posicionamientos políticos que podríamos definir como más conservadores en la medida en que no plantean alternativas en el ámbito de lo económico, ni en el ámbito del autogestionario, ni en el ámbito de ninguna de esas cosas. Me parece que ese debate está ahí, es un debate de fondo, no va a aparecer así en el Congreso, pero me parece que es fundamental entenderlo de esa perspectiva, porque depende del resultado, digamos, podría transformarse la fuerza con mayor capacidad de resistencia a las políticas neoliberales que se avecinan en una fuerza conniviente con ese neoliberalismo. Bueno, Decio, pusiste el dedo en el ventilador. El futuro del movimiento indígena. Me parece evidente que hay un sector del movimiento indígena y de Pachacutic, su brazo electoral, que va a tender a una alianza con el gobierno de Lasso, porque hay una situación parlamentaria evidente. La primera bancada es la del correísmo, la segunda es la de los indígenas, y recién después viene una bancada más pequeña aún, la de Guillermo Lasso, si no me equivoco. Entonces Lasso no tiene posibilidad de gobernar, por más que sume otras bancadas como la de Izquierda Democrática, no puede gobernar sin un hipotético acuerdo con el correísmo, que no lo veo, o sin un acuerdo con Pachacuti, o sea, con Yacu Pérez. Entonces ahí hay un problema. Se comenta estos días que ya hay un preacuerdo para nombrar al presidente de la Cámara, del Congreso, que implicaría a Quispe, ¿no? A dirigente de Pachacutic. Y tenemos el antecedente de que en las elecciones pasadas, Yacu Pérez, entre Lenín Moreno y Lasso, pidió el voto para Lasso, con el argumento de que prefiero un neoliberal a la dictadura, por el correísmo. Y esto es curioso, porque sucede después del gran éxito del levantamiento de octubre de 2019, porque fue un levantamiento exitoso que consiguió sus objetivos. Sin embargo, ahora está... Entonces, les preguntaría dos cosas. ¿Cómo ven el futuro del movimiento indígena? Decio un poco ya lo ha mencionado. ¿Y cómo ven el futuro gobierno de Lasso, sometido a una crisis económica tremenda, a una situación que va a necesitar apretar las clavijas de algún ajuste para poder mantener la economía a flote? Entonces, ¿qué prevén en el futuro inmediato? Y yo le agregaría, Rafael Decio, esta posibilidad de hacer una articulación con el proceso electoral peruano, que tiene en el fondo esta misma preocupación, las medidas económicas post pandemia que están afectando a todos los sectores sociales más empobrecidos de América Latina. Pues para seguir embrollando el asunto, yo le agregaría además Bolivia, ¿no? En el sentido de que, bueno, el movimiento indígena ha estado siempre ante este dilema, yo diría, el dilema que planteó Raúl y también Decio, ¿no? Es decir, ¿el movimiento indígena es de izquierda o es de derecha? Para decirlo en términos muy simplistas, ¿no? Lo reconozco. Y quería agregar Bolivia porque, bueno, el movimiento indígena boliviano, que es probablemente mucho más, demográficamente más cuantioso, más numeroso, comparado con el Ecuador, también estuvo mucho tiempo ante ese dilema. En cierto sentido, en sus orígenes, el catarismo y el indianismo, en los años 60, 70, se plantearon muchas veces la idea de que ellos son como una tercera vía, que no son ni de izquierda ni de derecha, que la izquierda y la derecha en ese sentido son parte de las mismas familias, que forman parte de la colonialidad, y que por lo tanto hay otra forma de organizar el espectro político que consiste en ver izquierda y derecha como parte del Estado colonial, y los de abajo, las bases, digamos así, las masas campesinas y obreras, mayoritariamente indígenas, para el caso de Bolivia, que serían una opción diferente, ni de izquierda ni de derecha.
Es verdad que luego ese movimiento se articula con la izquierda y constituye lo que es el MAS, ¿no? Y se unifica, digamos, en torno a la figura de Evo Morales. Sin embargo, eso en un principio fue un dilema, ¿no? Hoy parecería ser casi normal que el mundo indígena se articule con la izquierda, porque habría, digamos, una especie de simbiosis, una especie de similitud morfológica entre los dos, porque dado que la izquierda lucha por los pobres y el mayoritario porcentaje de los pobres pues es indígena, entonces habría una conexión. Sin embargo, yo regresaría a ese dilema de origen, ¿no? Lo volvería a poner sobre la mesa, ya en la perspectiva de Perú y Ecuador. Creo que sí, ¿no? El dilema de Yacu Pérez era ese, efectivamente, prefiero un banquero a un dictador, ¿no? Es decir, en ese momento de esa famosa frase, que luego no se actualizó para esta segunda vuelta, pero que la recordaba Raúl en algún momento, como un antecedente, pues marca esa situación complicada de los indígenas en Ecuador, que son como una piedra de la balanza, ¿no? El fiel de la balanza, perdón, que inclina las bandejas de un lado o del otro. Entonces, en su momento los indígenas pues estuvieron con Lucio Gutiérrez y de alguna manera padecieron el descrédito de ese gobierno y eso los llevó a enfrentarse luego al correísmo. Entonces, es un dilema muy complejo que seguramente tendrá que remitirse siempre al plano programático. Pienso que ahí está un poco la solución de este dilema. Es decir, que el movimiento indígena plantee con absoluta claridad cuáles son sus puntos de vista, qué tipo de país necesitan o quieren, y a partir de ahí, a partir de, tal vez de banderas muy concretas, podrían tal vez generar avances, ¿no? Porque, bueno, en el Ecuador no se van a imponer los indígenas nunca, porque no son la gran mayoría, como sucede, por ejemplo, en Bolivia. Y en el caso del Perú, que decía Mirko, pues es más complicado todavía, porque está el tapón de Lima, ¿no? Lima ha boicoteado desde hace 20 años cualquier posibilidad de reforma del Estado peruano. La capacidad que ha tenido Lima y el Callao, ¿no?, de anular o asimilar a los líderes populares que han ido surgiendo alternativamente, empezando de Alan García, el primer Alan García, siguiendo con Fujimori y avanzando por Toledo, llegando a Ollanta Humala y ahora Pedro Castillo, ¿no? Todos, ha habido una serie, digamos, casi un modus operandi, ¿no?, de las élites peruanas concentradas en Lima, de absorber a estos líderes y de vaciarlos totalmente de contenido. Te diría más, Rafael, Lima ha boicoteado la independencia del Perú en 1800, ¿verdad? Sí, digo, fue antiindependentista Lima, entonces eso ya coloca a la élite limeña en un lugar espantoso, ¿verdad? Ahora, volviendo al Ecuador, ¿tú ves un periodo de creciente militarización o un periodo represivo en el Ecuador? No, la verdad no. Porque yo creo que esa admiración por Uribe y un previsible triunfo de Keiko en Perú, en contra de lo que dicen las encuestas, creo que va a ganar Keiko, me preocupa la región andina. Bueno, ahora te entiendo mejor, o sea, un esquema represivo más generalizado, ¿no? Correcto. Posiblemente en los lugares donde se pueda, se lo hará. Sin embargo, no sé qué dirá Decio después, veo que Lasso no va a poder imponer un gobierno de derecha pura y dura en Ecuador, ¿no? Es muy difícil, está izquierda democrática, está el correísmo mismo con sus bases y están los indígenas. Entonces, Ecuador es ya un país muy diverso, muy complejo, con muchas fuerzas sociales, bastante mejor articuladas que en el Perú, que creo que van a impedir eso, ¿no? Y la prueba de eso es el 2019, o sea, el levantamiento de octubre del 2019 fue claramente una prueba de que con Lenín Moreno al frente los indígenas pues lograron tumbar el gasolinazo. Y me parece que eso es un antecedente. Entonces yo creo que lo único que puede hacer Lasso en este momento es cansarse de dialogar, concertar, defender el Yasuní, ponerse detrás de esas banderas, aunque parezca insólito para lo que conocemos de la oligarquía ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero creo que no le va a quedar otra, porque no hacerlo de esa manera es abrir otra vez las puertas al retorno de Correa en una siguiente elección. Muy bien. Decio, ¿tú crees que va a haber una inflexión represiva en Ecuador? Fíjate, yo creo que sí.
Es decir, estoy de acuerdo con Rafael en que la situación de gobernabilidad del ASO es muy compleja, ¿no? Efectivamente, como tú bien indicas, o sea, no tiene un acumulado, digamos, ni bancadas, está obligado a negociar, etcétera, pero me parece que hay una lógica también que se va a imponer sobre esto, y es que, digamos, hay un programa claro, digamos, político que está en el programa electoral del ASO y que además no lo esconde, es decir, entonces, y hay varios elementos que son fundamentales. Uno tiene que ver con todo un tema que tiene que ver con el agrobusiness, es decir, en el sector rural, y esto significa imponer lógica, digamos, sobre el mundo indígena, rural, es decir, que tiene que ver con la agroindustrialización, etcétera, con procesos, digamos, de modernización del sistema agrario, pero al mismo tiempo basado sobre los grandes exportadores, y esto significa que va a haber un reforzamiento de la situación de poder del agrobusiness en los sectores rurales, es decir, por otro lado, evidentemente hay un programa claramente extractivista, la ASO está planteando la ampliación de la frontera petrolera, está ampliando la ampliación de la frontera minera, evidentemente, y está planteando una lógica extractivista en lógicas de acumulación. Es más, está planteando duplicar la capacidad de extracción de petróleo del país en 4 años, es decir, de eso habla, ¿no? Y esto evidentemente significa presión sobre territorios en resistencia. Y por último, me parece que hay un elemento que es fundamental, que es el geopolítico, y es leyéndolo desde donde lo planteaba Raúl. Es decir, un posible gobierno de Keiko, si es que esto se da al final en el Perú, un gobierno de Duque en Colombia encierra a Ecuador en una dinámica, es decir, que va a ser similar en este sentido, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí vamos a asistir a, digamos, lógicas de repotenciación de la represión. Cuando digo, ahora habrá que ver cuál es el nivel de sofisticación de esa represión o no. Es decir, si por algo se caracterizó el correísmo es por no ser nada sutil en su represión. Es decir, que el correísmo hacía gala, digamos, de su poder, ¿no? Es decir, que era esta cosa que incluso en términos de Correa él definió como la majestad del poder, ¿no? Valga el término, ¿no? Es decir, de 1800, es decir, para recuperarlo Correa, es decir, con el socialismo del siglo XXI. Pero lo que quiero decir con esto es de que, digamos, de la gala del ejercicio de la represión que hacía Correa, cierro las radios indígenas que llaman a los antimineros o los cortes de carretera, etcétera, detengo a los responsables de las radios, en fin, este tipo de cosas que hacía. Es decir, podemos pasar a lo mejor a una lógica de control y disciplinamiento social más sofisticado. Eso podría ser. Es decir, evidentemente con asesoramiento de la Embajada norteamericana, pero digo que sí me parece que vamos a asistir a una lógica de conflicto mayor. Y además hay un elemento fundamental en esto. Creo que ese conflicto se va a dar como inmediatamente. Y hay un programa para los 100 primeros días de gobierno del ASO en el que está hecho de gestos, es decir, para atraer a la inversión extranjera, es decir, y dinamizar la inversión, el capital ecuatoriano que lleva paralizado sin invertir en el país desde el 2015. Y esto significa que va a haber gestos muy potentes donde se habla ya de una variante del modelo chileno para la aplicación en el IES, en la Seguridad Social ecuatoriana. Es decir, evidentemente ya ha anunciado que van a bajar impuestos, van a eliminar impuestos a los sectores empresariales, etcétera. Ya hay un paquete de medidas en ese sentido. Es decir, y luego hay temas que tienen que ver directamente con la flexibilización laboral. Y evidentemente, es decir, sectores que hoy son acusados de complicidad por haber llamado al voto nulo en estas elecciones van a verse obligados políticamente a posicionar lógicas de conflicto inmediatamente con el gobierno actual, o sea, con el futuro gobierno de Lasso, con la finalidad de intentar desmarcarse políticamente de esta aurea de complicidades, es decir, que ahora mismo rodea, digamos, este sector que llamó al voto nulo. Por lo tanto, yo creo que los conflictos en el Ecuador en materia social están asegurados y posiblemente a corto plazo. Eso es un poco mi diagnóstico en este momento. Bueno, vamos a ir cerrando, me parece. Tenemos un continente muy complicado en este momento. Yo creo que justamente los 3 gobiernos más complicados en este momento, menos estables, son los 3 progresistas: Venezuela, Argentina y Bolivia. O sea, los que tienen más dificultades para consolidarse, y eso que Piñera tiene un 7% de apoyo nada más, y Bolsonaro tiene unos problemas gravísimos. Pero creo que el progresismo está en problemas, y creo que se avecinan tiempos en los cuales no solo el progresismo va a tener problemas de gobernabilidad,
sino también la derecha en el gobierno. O sea, yo creo que vamos a un periodo de gobernabilidades frágiles en todo el continente. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo más, Mirko, y si no hacemos una última ronda. Genial, solo para pedirles a Rafael y Decio perspectivas del proceso electoral peruano. Un profesor de sombrero blanco, muy humilde, está en el balotaje de un país muy importante, un país vecino nuestro, como es Pedro Castillo, frente a una política que representa de alguna manera ese sistema político, como en Chile mencionaba Raúl, deslegitimado. Entonces, dos perspectivas a grandes rasgos, querido Rafael, Decio, y estos programas que están sobre la mesa también en el balotaje peruano del próximo 6 de junio. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, la disyuntiva entre Castillo y Fujimori es muy difícil, es muy compleja, ¿no? Las encuestas, la última encuesta que se ha hecho conocer, me parece el fin de semana, pues ha dado la victoria a Castillo, lo cual quizás muchos no esperaban, pero ha generado ya una verdadera psicosis en Lima, ¿no? La posibilidad de que efectivamente gane Castillo. Lo que los limeños están esperando es que Castillo haga lo mismo que Ollanta Humala. Ollanta Humala, en la primera vuelta, cuando logró, digamos, ingresar al gobierno, hizo un programa de gobierno que se llamaba el de la Gran Transformación. Llegó la segunda vuelta, se dio cuenta que iba a perder si seguía con ese programa de gobierno y escribió una llamada hoja de ruta que encogía terriblemente el plan de la Gran Transformación y la convertía prácticamente en nada. Gracias a eso y al apoyo de Vargas Llosa, naturalmente, le ganó a Keiko, ¿no? Eso fue lo que sucedió en el Perú en ese momento. Hoy en día, pues a lo mejor los guiones se podrían repetir o no. Lo sorprendente del caso es que Castillo no ha ido a Lima, no ha dado ninguna entrevista importante a ningún medio limeño de referencia, no ha estado en el Comercio, todos lo buscan en Lima para entrevistarlo. Él sigue en Cajamarca, él sigue con su sombrero blanco, como decía Mirko, pues fortaleciendo, digamos, el enorme apoyo que tiene en todo el sur y confiando que quizás en las encuestas se logre, digamos, el milagro de que también le gane a Fujimori en la parte norte, en Piura, en Tumbes, en parte de la costa, que es donde el fujimorismo tradicionalmente tiene una enorme fuerza. Le gana por muy poquito en la encuesta. Entonces, si Castillo logra ratificar su victoria en los Andes, en la sierra, y ganarle en el norte, incluso en contra del voto de Lima, podría ser presidente, ¿no? Sin escribir ninguna hoja de ruta y sin retroceder en sus planteamientos. Su planteamiento básico es convocar a un referéndum para ver si los peruanos están de acuerdo con una asamblea constituyente, elegir la asamblea constituyente, cambiar la constitución, ¿no? Ese es claramente su objetivo. Me parece que no va a retroceder en ello y va a preferir incluso perder la segunda vuelta con tal de no hacer lo que ya hizo Ollanta Humala. Porque claro, las cosas no se pueden repetir cuando ya están hechas. Así como Andrés Arauz no podía rebelarse contra Correa porque ya Lenin recibió su castigo, me parece que Pedro Castillo no va a repetir la trayectoria de Humala, ¿no? Y entonces, pues, esta es una situación interesante en el Perú. Porque no es un político tradicional. Él prefiere perder manteniendo su identidad a ganar ya estando derrotado de antemano. Me parece que esto es una opción bien típica campesino popular, ¿no? Si me ganan siendo lo que soy, me ganan, pero no voy a travestirme, a maquillarme, porque entonces ya estoy derrotado. Es un razonamiento, me parece, bien interesante, que lo hacía Rodrigo Montoya unos días atrás, que es un hombre también de Andahuaylas, la tierra de José María Argueda. Exactamente. Bueno, termino diciendo que si Castillo gana, tiene 25 congresistas. El grave dilema del Perú, el grave problema, es que por el actual Congreso ha votado solo el 32% de la población. El 70% o no votó, o votó nulo, o votó por opciones que no lograron superar la valla. Entonces, tenemos un Congreso completamente escaso de representación. Que no refleja realmente, o sea, que refleja más bien con mucha claridad la falta total de fe y de credibilidad de los peruanos en sus líderes políticos. Finalmente Castillo es, querámoslo o no, una minoría, una de muchas minorías, pero efectivamente, como dice Raúl, representa ese mundo del Perú que nunca ha sido aceptado finalmente, que no ha logrado traspasar, digamos, esa barrera casi imposible, ¿no?,
del tapón limeño. Entonces, bueno, ahí está la perspectiva. Ahora, si Keiko gana, y con esto sí termino, va a estar en la misma situación de fragilidad, ¿no? La sombra de la famosa vacancia va a estar ahí constantemente, va a ser muy fácil unirse contra Keiko, también podría ser muy fácil en un determinado momento unirse contra Castillo y vacarlo, como se dice en el Perú. Entonces, sí, o sea, es una perspectiva desoladora, la verdad, con muy pocas posibilidades de agregación social, de construcción de alternativas, de construcción de liderazgos, de proyectos nacionales, ¿no? Creo que el Perú ha retrocedido en eso décadas, ¿no? Me parece que ese es un poco el balance, y yo soy en ese sentido sí más pesimista que en el caso del Ecuador, donde veo un lazo que a lo mejor sí podría cambiar. Muy bien. ¿Decio? Empezaría por el final, ¿no? Es decir, por el final de Rafael, ¿por qué coincido con esa tesis? Yo creo que vamos a una lógica de ingobernabilidad en el Perú, es decir, que si gana Castillo, efectivamente, va a ser muy difícil, digamos, que pueda, digamos, trabajar en un gobierno estable, es decir, con políticas estables, y me parece que en el caso de Keiko, es decir, estamos en una situación similar, es decir, son dos candidatos, digamos, que el establishment no quería, ¿sí? No quería a Keiko y no quería a Castillo, ¿no? En este momento me parece que lo que se visualiza en las encuestas, me mandaban ahora hace unas horas, es decir, un consultor, un colega que está trabajando ahí en la campaña, me mandaba una encuesta de Ipsos, estaba dándole 20 puntos o sea, 20 puntos, o sea, había un 55% de la población que decía que nunca votaría por Keiko, frente a un 35% que decía que nunca votaría por Castillo. Es decir, parecería que hay más resistencias con Keiko Fujimori que con Castillo, pero al mismo, y digamos en porcentaje o intención de voto en este momento habría como 10 puntos de diferencia a favor de Castillo. A mí me parece muy difícil ver a Castillo en la presidencia de la República de Perú, lo digo con toda honestidad. Es decir, conociendo Perú, es decir, que el propio establishment militar, es decir, permita que una persona que viene con una trayectoria como la de Castillo llegue a la presidencia de la República del Perú, me significa una lógica de tolerancia, es decir, que no se corresponde con la actitud de las Fuerzas Armadas, es decir, y con la historia que ha habido en los últimos 20, 30 años en el Perú, es decir, de conflictos entre sectores ideológicos diferentes en un conflicto armado interno. Entonces, en ese sentido, me parece que yo creo que algo van a hacer para evitar que Castillo el candidato, lo digo, o sea, el presidente, lo digo con toda honestidad, ¿no? Es decir, pero con independencia de esto, que esto es subjetivo, es una opinión absolutamente subjetiva y personal, digamos, yo creo que vamos a un Perú, evidentemente, que seguirá sin gobernabilidad, donde seguiremos viendo a los presidentes caer, es decir, digamos, periódicamente, es decir, a los cortos plazos de gobierno, es decir, y sin capacidad de generar ni hojas de ruta, ni lógicas, digamos, de estructura de país digamos, a medio plazo. Y me parece que hay un problema estructural de la peruana que tendrá que puede desembocar en dos lógicas muy diferentes. Una es el surgimiento de una alternativa política sorpresiva, como pueda ser la de Castillo, en un futuro más adelante, o la imposición de un régimen de carácter totalitario, es decir, y dictatorial, que podría tener el respaldo de los militares, porque ¿cuánto tiempo más, y lo dejo como pregunta, puede aguantar la República del Perú, es decir, con presidentes que se transitan en ese marco de periodicidad tan corta en la presidencia de la República? Me parece que el nivel de, digamos, de conflicto o de divorcio entre la sociedad y el establishment político en el Perú es tan grande, es decir, que las instituciones carecen de legitimidad. Es todo un escenario propenso para la aparición de personajes siniestros, me parece. Y este es el elemento más de alarma que yo pondría encima de la mesa, más allá de los resultados de la segunda vuelta. Raúl. Bueno, muchísimas gracias. ¿Mirko? No, muchas gracias a Rafael, docente universitario en México, periodista conocido en mi país, a Decio, editor del periódico Ecuador Today, y a Raúl por su presencia, como siempre. Un fuerte abrazo, muchas gracias, y a todos ustedes por seguirnos. Buenas noches, buenas tardes, como sea, donde estén. Muchas gracias, que les vaya bien.